Iniciamos contándoles que este domingo se desplegó un operativo en el Centro de Rehabilitación Social número 4 en Guayaquil, conocido como Cárcel Regional. Alrededor de 1.500 policías y militares ingresaron armados y con tanquetas para efectuar un control de armas, municiones y explosivos, según detalló el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Durante el desarrollo del operativo, las autoridades confirmaron que no se encontró a Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien es cabecilla de los Choneros, una banda delincuencial. Escuchemos parte de las declaraciones del comandante de la policía, César Zapata. La Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, realizó una intervención en el Centro de Rehabilitación Social de acá de Guayaquil, en donde efectivamente, luego de un trabajo bastante minucioso, se logró el decomiso de varios artículos como son teléfonos celulares, enchufes, armas blancas y otros indicios que fueron encontrados. También yo debo mencionar que ahí se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este Centro de Rehabilitación Social. Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, continúa en la investigación, pero para esto yo debo mencionar que contamos con el respaldo del Gobierno Nacional, el respaldo de la señora Ministra del Interior, y también en este caso ya la Fiscalía ha actuado. Hoy en la tarde la señora fiscal se trasladó a este Centro de Rehabilitación Social, en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente hasta el momento en el lugar o en el área en donde debía haber estado esta PPL no se encontraba, razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. Y hasta el momento las autoridades no han confirmado, tampoco descartado, que haya una situación similar con otras personas privadas de la libertad. Es decir, que no se conozca la ubicación de otros presos. Solo se ha hablado de alias Fito. Escuchemos lo que dijo el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta. Hemos terminado la reunión con el Consejo de Seguridad Pública del Estado, con presencia del presidente de la República y de todos los estamentos y todos los representantes del Estado ecuatoriano. A nombre del presidente, en primer lugar, queremos agradecer el valor, el compromiso de todas las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas y policías, que en un operativo que involucra a más de 3.000 personas han intervenido la cárcel en búsqueda del prisionero más buscado. La operación continúa y los detalles, no podemos, como comprenderán, dar muchos detalles de esta operación. La operación y la búsqueda continúa. Esta fue una reunión reservada. No es mucho lo que podemos decir porque tenemos la convicción de que en esta situación de violencia con características de algunos de estos delincuentes casi terroristas, en una situación tan emergente, estamos convencidos que con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía y su profesionalismo, terminaremos esta búsqueda exitosamente. Bien, pero ¿quién es alias Fito? Su nombre verdadero es Adolfo Macías Villamar. Tiene 43 años de edad y es identificado como el cabecilla principal de la banda delictiva Los Choneros. Alias Fito, como se lo conoce en el mundo delictivo, fue amigo personal de José Luis Zambrano, alias Rasquiña, cabecilla histórico de esa organización. Tras el asesinato de este último, en diciembre del 2020, alias Fito se convirtió en uno de los principales personajes para comandar las actividades delictivas de la banda criminal. Esto junto a alias JR. Comandó la reorganización delictiva hasta que este último también fue asesinado. Fito tiene un amplio historial delictivo. Ha sido procesado por delincuencia organizada, narcotráfico, porte de armas, robo y asesinato. En 2011 fue sentenciado a 35 años de prisión y desde entonces ha buscado su libertad a través de beneficios penitenciarios. Hasta el momento ha conseguido que se extingan procesos, por ejemplo, como robo, porte de armas y delincuencia organizada. Para alias Fito, escapar de prisión no es un hecho nuevo.
Recordemos, en 2013 se escapó de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Lo hizo junto a Rasquiña. La policía los capturó 2 meses más tarde. En el gobierno del expresidente Guillermo Lasso fue trasladado a la cárcel renovada de La Roca. De allí salió tras obtener una orden judicial en septiembre del 2023 y desde entonces permanecía en la cárcel regional de Guayaquil, esto según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Vamos a continuar con este tema porque la Fiscalía, de su lado, informó que abrió de oficio una investigación por la presunta evasión del privado de libertad Adolfo Macías, alias Fito, de la Penitenciaría del Litoral. Fito es líder de la agrupación delictiva Los Choneros. Como parte de la indagación, la Fiscalía anunció que ya se practican las primeras diligencias en el caso. Cabe recalcar que al mencionar la Fiscalía el complejo carcelario de forma general como Penitenciaría del Litoral, esto incluye la Regional del Guayas, el Centro de Varones 1, La Roca y el Centro de Detención Provisional. En el desarrollo de las diligencias se determinarán los detalles. Cambiamos de tema y les contamos que este fin de semana fue capturado en Colombia alias Curva y su hermano, cabecillas de una banda dedicada al narcotráfico. La aprehensión se efectuó tras 1 año de investigaciones y en un operativo conjunto entre la policía colombiana y ecuatoriana. A través del operativo binacional Gran Fénix 3, la policía ecuatoriana y colombiana, con el apoyo de autoridades marítimas americanas, desarticularon una organización narcodelictiva transnacional dedicada al tráfico de drogas, cuyo centro de operaciones estaba en el perfil costero ecuatoriano. A través de las coordinaciones permanentes, la captura en Colombia de un objetivo aquí en el país de alto valor y uno de los principales cabecillas de la organización, los hermanos Cuero Valencia. Acá hablamos de la captura de alias Curva, este sujeto, Javier Cuero Valencia, y su hermano, Dairon Aurelio Cuero Valencia, alias Chanchi, dedicados al narcotráfico. Ambos fugaron de Ecuador el pasado mes de noviembre. Huyen hacia Colombia, inicialmente se refugian en Nariño. Posteriormente, sintiéndose tranquilos y confiados, se van para el Valle del Cauca. Exactamente son capturados el día del cumpleaños de alias La Curva. Uno de ellos requerido por la justicia estadounidense. Cuero Valencia tiene un pedido de captura y la extradición por parte de la Corte del Distrito Sur de la Florida en Estados Unidos. Esto por concierto para la distribución de cocaína en ese país. La captura se efectuó en el Valle del Cauca, en Colombia, luego de 1 año de investigaciones, tiempo en el que se desarrollaron 4 operativos. El accionar delictivo nosotros lo comenzamos a relacionar el 3 de agosto del año 2022. Estamos dejando de enviar al mundo aproximadamente 5 toneladas de cocaína de manera mensual. ¿Pero cómo funcionaba esta organización dedicada al tráfico internacional de drogas? Crean esta organización delictiva para enviar cocaína a Europa, Estados Unidos, Centroamérica. Vía marítimas por medio de lanchas rápidas. Ejecutaba la economía criminal teniendo como coordinadores a ciudadanos colombianos y ecuatorianos ubicados en las costas del Ecuador. Asimismo, empleaban embarcaciones que se trasladaban hasta puntos referenciales en alta mar. A lo largo del tiempo de investigaciones, hasta la fecha, en total 28 personas fueron detenidas y además se incautaron 2.7 toneladas de cocaína, un barco pesquero, así como dinero en efectivo, entre otros elementos que son parte de las investigaciones. Olga Velasco, Noticias 7. Y en otro caso, se dictó prisión preventiva para Fabricio Colompico, quien fue detenido la madrugada del viernes luego de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, denunciara un presunto plan para atentar en su contra. Tanto Colompico como 2 personas más fueron acusadas por la Fiscalía como presuntos responsables del secuestro de un ciudadano en el sur de Quito el pasado 10 de julio. Según la Fiscalía, en la formulación de cargos, la víctima permaneció en cautiverio 2 días y posteriormente fue liberado por los mismos captores. Entre los elementos expuestos por Fiscalía están
La denuncia presentada por un amigo de la víctima, la versión del afectado, análisis telefónicos practicados por agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía, la UNACE, interceptaciones telefónicas, una pericia de cotejamiento de voces, entre otros. Según la tesis de Fiscalía, la motivación del secuestro sería una supuesta disputa entre organizaciones delictivas. Y la Policía Nacional también informó que este domingo fueron aprehendidas 9 personas, entre ellos un menor de edad, quienes serían los causantes del secuestro con resultado de muerte del comerciante Víctor Ramón, quien fue secuestrado días atrás en el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. Según informó la policía, se realizaron allanamientos en esa provincia que permitieron la captura de los presuntos implicados en este crimen. Además, se confiscaron 2 carros, 5 motocicletas y evidencias que serán puestas a consideración de las autoridades. Por su lado, la Fiscalía formuló cargos contra 7 de los aprehendidos y el juez del caso acogió el pedido del Ministerio Público y dictó prisión preventiva para todos los procesados. Bien, continuamos con más información. El juez Luis Rivera acogió el pedido de Fiscalía y dictó una orden de prisión preventiva contra el ex vicepresidente Jorge Glass por un caso donde se investiga el presunto delito de peculado en la reconstrucción de Manabí después del terremoto de 2016. El magistrado tomó esta decisión con el fin de que Glass y los involucrados comparezcan a este proceso judicial, pese a que Glass está en calidad de huésped en la Embajada de México en Ecuador. La orden de prisión preventiva también pesa contra Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción, mientras que para Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico, se dispuso prohibición de salida del país. En el 2019, la Contraloría determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para el proyecto vial Manta-Coliza de 22 kilómetros por más de 68 millones de dólares. Según la fiscal Diana Salazar, los fondos que se usaron para la construcción de ese proyecto vial provenían del dinero recaudado a través de la Ley de Solidaridad después del terremoto de 2016. Y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia admitió el recurso de casación presentado por la Fiscal General del Estado y condenó a Daniel y Noel Salcedo a 13 años de prisión en calidad de autores de lavado de activos, mientras que Jorge Sánchez y Jorge Sanlucas fueron sentenciados a 6 años, 6 meses de prisión como cómplices del delito. El tribunal también ordenó el decomiso y disolución de 6 empresas que estaban a nombre de los sentenciados, además del pago de una multa de 3.9 millones de dólares, mientras que la reparación integral al Estado se definió en 1.9 millones de dólares. Daniel Salcedo fue procesado por peculado, delincuencia organizada, fraude procesal y lavado de activos por delitos cometidos en el contexto de la pandemia y además cuenta con orden de prisión preventiva por el caso Metástasis. Siete de la mañana con 18 minutos, cambiamos de tema y ahora les contamos que el Ministerio de Energía, a través de un comunicado, informó del hurto de un densímetro nuclear sustraído en la parroquia Tanicuchi, esto en la ciudad de Latacunga, donde se construye la subestación eléctrica. La Secretaría de Estado alertó que el equipo, que contiene fuentes radioactivas que no se sienten, no se ve ni se huele y se transmite por el aire, mientras más cerca es más peligrosa. La mala manipulación de este equipo es perjudicial para el ambiente y la salud, por lo que es importante que la ciudadanía mantenga una distancia al menos de 10 metros de este dispositivo. Si cuenta con mayor información sobre el equipo, dice la autoridad, no lo use, no lo perfore, no lo manipule. Inmediatamente usted debe comunicarse con el 911.
Y el director del Parque Nacional Galápagos fue removido del cargo este fin de semana. Así lo informó el Ministerio de Ambiente a través de un comunicado en el que detalló que la decisión se tomó tras conocer los resultados de la investigación por el uso de pirotecnia en Santa Cruz durante los eventos de fin de año. La dirección del parque estaba a cargo de Juan Chávez Ruiz. Abro comillas, esta cartera de Estado es enérgica y determinante ante cualquier tipo de acción u omisión que afecte la institucionalidad y el gran trabajo que desde el Ministerio se está realizando para velar por la preservación de las islas y el país. Esto se señala en el comunicado. El uso de pirotecnia sonora está prohibido en las islas. Sin embargo, la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, descartó que se haya usado pirotecnia sonora. Declaraciones que fueron cuestionadas por la población al ver los videos que se subieron a redes sociales donde se escuchan las detonaciones de la pirotecnia y se ven los residuos en el mar. Vamos a temas locales y ponga mucha atención porque las personas mayores de 65 años pueden verse exentos de pagar el impuesto predial, es decir, el valor es cero en la capital. Sin embargo, se debe hacer una solicitud para poder acceder a este beneficio. ¿Cómo hacerlo? Nosotros le explicamos en la siguiente nota. Desde el 2 de enero, los balcones de servicios del municipio de Quito se ven llenos. Esto se debe a que durante este mes existen descuentos para aquellos que paguen el impuesto predial. Así lo explica el administrador general del municipio de Quito, Cristian Cruz. Un descuento del 10% del valor del impuesto predial si ese pago se hace hasta el 15 de enero. Si usted hace pago en la segunda quincena, 9%. Va bajando 1% cada quincena hasta el mes de junio. Pero estos no son los únicos beneficios. Cruz explica que las personas con discapacidad de adultos mayores, es decir, sobre los 65 años, pueden ser exonerados al pago, es decir, un descuento del 100%. Que no tengan un patrimonio superior a los 225,000 o que no tengan un ingreso mensual superior a 2.250, tienen una exoneración del 100% de su impuesto predial. De manera automática, es decir, el descuento. Tienen que hacer el registro para que puedan justificar que no tienen ese patrimonio o ese ingreso. Si usted desea solicitar este beneficio, debe ingresar a la web pam.quito.gov.es. Da clic en la opción formularios y descarga la opción formulario de exoneración de impuesto predial para personas adultos mayores. El formulario se ve así. Usted completa la información solicitada y puede enviarlo por correo electrónico o entregarlo en uno de los balcones de servicios. Y recuerde que los descuentos por parte del municipio de Quito son únicamente hasta el mes de junio. Manuela Bedón, Noticias 7. De la mañana con 22 minutos. Con el objetivo de apoyar a los sectores más vulnerables del país, el gobierno lanzó la campaña Abrazo Solidario, misma que estará liderada por la primera dama Lavinia Balbonesi. ¿Pero en qué consiste? Se lo contamos en la siguiente nota. Me complace anunciar de una nueva campaña que estamos creando junto a SRI y el MIES. Así anunció la primera dama Lavinia Balbonesi la nueva campaña denominada Abrazo Solidario, creada con la visión de apoyar a los sectores más vulnerables. Su lanzamiento se efectuó en el cantón Payatanga, provincia de Chimborazo. SRI nos ha donado vestimenta que normalmente cuando ya queda en abandono se daña, se pierde y no se les da uso. A partir del día de hoy y mucho más adelante vamos a empezar a llegar con estas donaciones a los sectores más vulnerables y que verdaderamente lo necesitan. El gobierno decidió utilizar al máximo los recursos que se disponen. Y en esta estrategia participan instituciones públicas que poseen mercaderías declaradas en abandono. Estoy segura que va a sonar mucho y va a ayudar a muchísimas personas en todo el país. La primera dama liderará este proyecto. Entre sus funciones está el articular con las instituciones estatales la donación de todos aquellos productos que se encuentren inutilizados, en abandono, con riesgo de deterioro y destrucción. Esta campaña se mantendrá vigente durante el periodo del gobierno del presidente Daniel Noboa. Olga Velasco, Noticias 7.
Y uno de los negocios más afectados en su día a día por los cortes de luz son las peluquerías. En la entrada al Comité del Pueblo existen varios locales comerciales que ofrecen estos servicios y dicen que sus ingresos se han reducido hasta la mitad. Esta escena se repitió a diario durante los cortes de luz en las peluquerías del barrio del Comité del Pueblo. Dani Tapia se dedica al estilismo desde hace 18 años y cuenta que se vieron afectadas al no poder atender a los clientes. Sí, afecta mucho, mucho afecta. En 2 horas, unas 5. Y es que no solo la secadora, la plancha y la máquina de afeitar requieren de electricidad. Renzo y Jordi son barberos y ellos dicen que notaron una disminución en el flujo económico desde los apagones. Para sueldo, para los productos, para todo. Casi la mitad del ingreso, o sea, casi un 50% de lo que ingresaba anteriormente. Yo digo que el de las 4 de la tarde a las 6. Sí, ese es porque la gente como que a las 5 de 6 salen a trabajar y eso, y se pierde la clientela, pues. Todos creen que se deben tomar medidas urgentes por parte de las autoridades para que no se retomen los apagones el 15 de enero. Y que pongan lo que vayan a poner, lo que si quieren subir un 5 o 10 dólares más, no sé, o centavitos. Si el recibo sale en 20, que se cobren 25, porque cobren el recibo como tengan que cobrarlo, pero que no se vaya la luz. Mientras tanto, la Asamblea Nacional tiene hasta el próximo 20 de enero para pronunciarse sobre la ley enviada por el presidente de la República denominada No Más Apagones. Esta es la estrategia que tiene el Ejecutivo para promover eficiencia energética en el país. Manuela Bedón, Noticias 7. Y la empresa pública de Acción Social y Educación del municipio de Guayaquil abrió una convocatoria para talleres gratuitos de soldadura. Ponga atención. Aprender sobre el uso y proceso de soldadura, medidas preventivas y cómo emprender en esta rama será posible para quienes postulen a los talleres que abrió la empresa pública de Acción Social y Educación de la Alcaldía de Guayaquil. Esto es de mucho beneficio porque les brinda una salida laboral a los chicos que adquieren estas competencias, y no solo eso, van a tener un certificado al final que está avalado por la CENESID como que han sido instruidos en esta área, ¿no? En total son 550 los beneficiarios, quienes al finalizar el taller recibirán un kit de trabajo con máscara de soldar, delantal, guantes, mangas, polainas, soldador inversor personal de 110 voltios a 220 voltios y electrodos revestidos. Las postulaciones concluyen el 12 de enero y pueden realizarse llenando un formulario en la página www.dace.gov.es o en sus redes sociales. Los requisitos son muy sencillos: ser un bachiller, tener título de bachiller y tener una copia de la cédula de identidad y una planilla. Ahí van a ingresar los datos simplemente, y con eso ya simplemente ya están como postulantes. Luego obviamente va a haber un proceso de selección y vamos a tratar de atender a las áreas obviamente más vulnerables, que necesitan más atención, que es nuestra prioridad. Y en base a eso luego se van a notificar a los beneficiarios que han sido becados con este curso de técnicas de soldadura. Además, continúan abiertas las postulaciones para el curso de mecánica automotriz que se presentó el año pasado, y en las próximas semanas se abrirá otra capacitación técnica en refrigeración. Y los usuarios frecuentes o quienes viven cerca de peajes pueden acceder a rebajas del 50% de la tarifa o exoneración del monto. Lo anunció el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La entidad tiene a su cargo la red vial estatal del país. El 18% de estas vías están delegadas al sector privado. Ante ello, la cartera de Estado puede aplicar estas medidas que tienen una vigencia de 2 años. Pueden acceder entonces las personas que realizan actividades económicas o prestan el servicio público de transporte masivo de pasajeros. Además, deben cruzar por la misma estación 5 veces al día, durante 5 días a la semana en un periodo de 30 días. ¿Qué es lo que deben hacer para acceder a este beneficio? Deben presentar la copia, matrícula, indicación del o los peajes a cruzar, y si residen cerca deben adjuntar la factura o planilla de pago de un servicio básico. Y el
el pasado viernes fue suspendida la audiencia donde la defensora de derechos de la naturaleza, Nina Hualinga, busca justicia tras presuntamente haber sido víctima de violencia de género por parte de su expareja. Ella pide que se garantice el debido proceso. Para entender este caso debemos remontarnos al 2015, cuando la activista por los derechos de la naturaleza, Nina Hualinga, interpuso una denuncia por violencia física que recibía de su pareja en la Fiscalía de Pastaza. El proceso no avanzó. En 2020 puso otra denuncia por violencia psicológica, pues su presunto agresor continúa hostigándola. Su defensa denuncia irregularidades en el proceso. Primero, en el tiempo. Que este delito debía haberse tramitado dentro de un año. Sin embargo, tras 3 años dentro de la etapa de investigación previa, recién se da por concluida esta primera etapa y podemos avanzar a la etapa de instrucción fiscal. Aseguran que tampoco se han cumplido los plazos, pues la fiscal debía pedir una audiencia preparatoria de juicio 15 días después de cerrada la instrucción fiscal, y esto fue hace 8 meses. Recién el 4 de diciembre del 2023, un nuevo fiscal a cargo de esta causa se solicita al juez competente señale día y hora para que se desarrolle esta audiencia. El presunto agresor de Nina también la denunció por violencia psicológica. Sin embargo, la activista dice que las agresiones no acabaron cuando terminó su relación. Hasta el día de hoy sigo recibiendo agresiones verbales, hostigamiento, acoso y violencia psicológica. Ella tenía 13 años cuando conoció a la que hoy es su expareja, pero cuando tuvo 21 años comenzaron las agresiones y todo empeoró en 2015. Me golpeó en la cara, posterior a eso me amenazó con una escopeta, con un arma de fuego, apuntándome a la cabeza y diciéndome que si me voy, él me mata. Denuncia que desde el 2015 ha buscado justicia, pero no la ha obtenido. Yo lo que busco es mi libertad de poder caminar tranquila por las calles del Puyo, de poder sentirme libre de control, de hostigamiento, de violencia psicológica. Además piden a la fiscal Diana Salazar que sea veedora de la actuación de los fiscales durante el proceso. Nina ha defendido la naturaleza en temas ambientales y derechos indígenas desde su infancia. Sus esfuerzos trascendieron y en mayo del 2018 recibió el premio International President Youth Award del Fondo Mundial de la Naturaleza. Edison Saavedra, Noticias 7. Anonimato para las personas que denuncian el acoso laboral, además de garantías para no ser despedidos, es lo que plantea la Asamblea Nacional en una reforma. A continuación, los detalles. El análisis de la propuesta está por culminar. Si los asambleístas aprueban la ley para erradicar la violencia y acoso en el trabajo, el denunciante tendrá la garantía que su nombre no será expuesto y que no perderá su empleo. Hay un protocolo, digamos, de cuidado de víctimas que no la expone, que cuida sus nombres, sus datos si fuera el caso, y que eleva a otros niveles de atención. Y una vez que llega a otros niveles de atención, la ley se aplica. Y una vez que se dé el seguimiento total, digamos, puede ser cambiada de área, que es una de las opciones, cambiar de jefe, por ejemplo, que es una de las opciones. Lo que no puede ser es ni despedida ni removida. Si bien ahora existen los canales para denunciar casos de acoso laboral, el denunciante y denunciado enfrentan un proceso cara a cara desde el principio. Eso, según los legisladores, genera represalias. Para poder realizar la sanción, sí se debe verificar que esté sucediendo ¿Y establece un procedimiento de investigación previo a eso? Claro que sí, eso está en el proyecto, está en el articulado. Por acoso laboral se entiende a la agresión física, la violencia de género, el acoso psicológico, la descalificación, insultos, burlas, sobrecarga o retiro de tareas, aislamiento, rechazo de licencias o discriminación. Proteger a la persona que vaya a denunciar y sobre todo brindarles apoyo tanto psicológico como de talento humano. La ley pasó el primer debate. Es muy probable que en los próximos días sea sometida a votación. De la mañana con 37 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos a revisar las noticias internacionales. En Lima, Perú, 40 menores de edad fueron rescatadas por la policía durante un mega operativo realizado este domingo. Las jóvenes de entre 12 y 17 años eran explotadas sexualmente y ofrecidas a través de catálogos en línea que se compartían vía WhatsApp.
En total se efectuaron 14 allanamientos a viviendas y discotecas ubicadas en los distritos de San Martín de Porres, Callao y San Miguel. Con esta acción se desarticuló a la banda criminal denominada Los Hijos de Dios, vinculada a la organización delictiva El Tren de Aragua como presunta responsable de trata de personas y explotación sexual. Producto de las acciones policiales, 10 personas fueron detenidas. Escuchemos las declaraciones de las autoridades durante el operativo. Son 2 mujeres y 8 varones que están involucrados en su calidad de liderazgo, de organizadores, de promotores, que regentan este tipo de establecimientos. Y acá lo más indignante, obviamente, como usted lo ha expresado, es que hay de por medio menores de edad, incluso niñas hasta de 12 años. Esto realmente nos causa mucha indignación, merece todo el reproche social. Estamos hablando de que hay un abuso real e intencionado por parte de sujetos ante menores que de una u otra forma, a través de hay un denominador común que es obviamente la pobreza. En Estados Unidos, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, recrudece la pelea con el estado de Texas al demandar a las empresas que transportan migrantes a bordo de autobuses. En una acción sin precedentes, el gobierno de la ciudad de Nueva York demandó a 17 compañías de autobuses que han transportado a migrantes desde el estado de Texas bajo el programa del gobernador Greg Abbott. Estas empresas violaron la ley estatal al no pagar el costo para atender a estos migrantes y los estamos demandando para recuperar aproximadamente $700 millones ya gastados en el cuidado de estas personas transportadas en autobús hasta nuestra ciudad en los últimos 2 años por parte del estado de Texas. El alcalde reclama daños económicos, pero también pretende reducir el flujo migratorio desde la frontera sur hacia la ciudad de Nueva York. Medidas como imponer horarios de 8 de la mañana a 12 de la tarde para que los autobuses con migrantes arriben a las terminales de transporte o que notifiquen su llegada con 36 horas de anticipación han sido infructuosas. Los migrantes ahora son dejados a cualquier hora en al menos 4 paradas de Nueva Jersey, donde se reporta que la policía local les guía para completar su trayecto en transporte público hacia la Gran Manzana. Creo que hay una desvinculación con las verdaderas necesidades de la comunidad. Creo que nada más complica y distrae de la verdadera tarea que la ciudad debe de estar participando y liderando, que es realmente buscar soluciones más viables y más dignas para las personas que están llegando. La demanda cita la sección 149 de la Ley de Servicios Sociales, que da responsabilidad económica a quien, a sabiendas de su necesidad, transporte a una persona desde fuera del estado para convertirla en carga pública en Nueva York. Y en Israel se ha dado a conocer el plan de acción posguerra en Gaza. Aún no ha sido aprobado por el Pleno del Gobierno, pero sugiere controlar la seguridad de la zona sin tener presencia sobre el terreno. Un plan aún no aprobado por el Comité de Guerra de Israel ha sido develado por el ministro de Defensa, que propone un control de la seguridad en Gaza. Los residentes de Gaza son palestinos, por lo tanto, los organismos palestinos estarán a cargo con la condición de que no haya acciones hostiles o amenazas contra el Estado de Israel. El plan se da a conocer mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, inicia una gira con sus pares en la región buscando reducir las tensiones. En Gaza los ataques continúan y a la fecha, según la Organización Mundial de la Salud, han sido cerca de 600 los centros hospitalarios impactados. La amenaza de propagación epidémica podría provocar más muertes que las causadas por la propia guerra. Por lo pronto, en Yemen, miles de manifestantes salen a las calles celebrando alcances de los ataques hutíes en el Mar Rojo. Estados Unidos tiene que encontrar la forma de poner fin al genocidio en Gaza. Estados Unidos, que reitera su derecho a la defensa, anunció haber dado de baja en Irak al líder de Yerakat al-Nujaba, organización apoyada por Irán y con operaciones en Irak y Siria, que planeaba ataques contra personal estadounidense, según informó el Pentágono. El primer ministro iraquí, de partido político apoyado por Irán, no tardó en anunciar su intención de retirarse de la coalición internacional liderada por Estados Unidos y creada para enfrentar al Estado Islámico. El gobierno no retrocederá ni descuidará ningún asunto que competa a la soberanía nacional en tierra, cielo y aguas de nuestro querido Irak. Mientras tanto, Hezbollah desde el Líbano insiste en que busca vengar la muerte de uno de los líderes de Hamas este martes en su territorio, hecho sobre el que aún no se conoce responsable, pero que atribuye a Israel, con quien sostiene tensiones en su frontera.
El próximo viernes, tras haber completado 3 meses del conflicto, Israel se presentará en audiencia pública ante la Corte Penal Internacional para que establezca medidas provisionales de protección contra daños mayores, graves e irreparables a los derechos del pueblo palestino bajo la Convención sobre Genocidio. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y Elvis Presley, el rey del rock and roll, regresará gracias a la inteligencia artificial. Presley regresará en forma de holograma tras 46 años de su fallecimiento. Se trata de un show inmersivo con la figura de Elvis Presley, el rey del rock and roll, quien vuelve a los escenarios en noviembre del 2024 en forma de holograma, según adelantó la empresa que tiene los derechos para tal concierto. Gracias a la inteligencia artificial, la tecnología de holograma que utiliza la compañía dará vida a Elvis a 46 años de su fallecimiento. Cabe recordar que el oriundo del estado de Mississippi en Estados Unidos habría muerto de una sobredosis de 14 estupefacientes diferentes. Sin embargo, algunos de sus fans aún creen que sigue vivo. No obstante, la empresa que desarrollará el concierto en Londres anunció que las entradas ya están disponibles en su sitio web, a la vez que indicó que se debe hacer fila, ya que la cantidad de espectadores que anhelan revivir uno de sus shows es impactante. Debido a la recopilación de archivos de distintos conciertos de Elvis, la tecnología que se aplicó captó su voz, modismos y movimientos para generar un holograma idéntico al cantante. El director ejecutivo de la empresa realizadora aseguró que será una versión increíblemente auténtica, a la vez que manifestó que le costó un acuerdo de varios millones de libras esterlinas por los derechos y accesos a los registros fílmicos. Según indicó, luego de la capital inglesa, el espectáculo se llevará a Las Vegas, Berlín y Tokio. Cabe aclarar que en 2022 se estrenó la película biográfica del rey del rock and roll, que se basó en el libro de su esposa Priscilla Presley. El éxito fue rotundo y maravilló a millones de jóvenes que desconocían la historia de Elvis desde sus inicios y porque nunca pudo cantar en otro país por fuera de los Estados Unidos. Edison Saavedra, Noticias 7.